¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario, una edición impensada porque, bueno, así como cuando nos despedíamos ayer, nos lo hicimos hasta hoy, pero pensando en el jueves, porque obviamente hoy estaba prevista la sesión, una sesión que se presumía que iba a durar entre 21 y 24 horas, era muy extensa. Había temas que más o menos estaban consensuados, pero había todo un run run en torno a la sesión que podía llegar a ponerla en alguna duda, como fue finalmente lo que terminó sucediendo. Se terminó cayendo la sesión a las 12:43, media hora, 3 minutos después del horario previsto originalmente. Finalmente se dio por caída la sesión, se inició una sesión en minoría que también fue breve, pero bueno, en definitiva hay mucho para contarles, qué fue lo que pasó, qué fue lo que originó esa finalización abrupta de esta sesión, los temas que quedaron pendientes, los temas que hacían ruido para la sesión. Bueno, de todo eso vamos a hablar a lo largo de este programa con mis compañeros, a quienes ya mismo paso a presentar. Martín Bravo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José, Sebastián? Buenas tardes. Wow. Sí, así es, ¿no? Un poco de sorpresa. En el propio oficialismo había sorpresa. El principal bloque apuntado fue el de Hacemos Coalición Federal, ¿no? El presidido por Miguel Pichetto. Hubo también otras ausencias, algunas en el radicalismo, menos. El bloque de Hacemos Coalición Federal faltó completo. Como decías, no tanto por el temario, pero sí por las otras cuestiones que rodeaban la sesión. Podemos decir que todos los bloques tenían motivos para ir a esa sesión, expresarse, hablar. También tenían motivos para estar incómodos, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, ahí ya hay segundas lecturas de por qué no se hizo la sesión. Estaba previsto que se hablara de la visita de los diputados, un grupo de diputados de Libertad Avanza a los represores en Ezeiza, el fraude en Venezuela bueno, de las denuncias de Fabiola Yáñez a Alberto Fernández por violencia de género. Esos tres temas, bueno, tal vez eran más controvertidos que el temario de la sesión, ¿no? Así es, y bueno, Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Bueno, bien, ustedes lo refirieron recién, fue un baldazo de agua fría para el oficialismo, pero también para los bloques aliados con los que habían trabajado en un temario, se habían puesto de acuerdo en la reunión de labor parlamentaria. Vos decís que había un run run, yo la verdad que no lo percibí, sentía que estaba relativamente ordenada la cuestión, más allá de algunas discrepancias en torno al texto que se iba a leer de declaración de repudio. En todo caso, eso podía fallar, pero la sesión, el resto del temario, tranquilamente podría haberse abordado. Pero bueno, hubo una decisión, especialmente una decisión política de Hacemos Coalición Federal, de Miguel Pichetto, concretamente de patear el tablero, ¿no? Hizo un golpe sobre la mesa y bueno, y hizo un golpe de efecto, modificó todo lo que estaba previsto en este momento, mientras estamos desarrollando este programa. Todos pensamos que se iba a estar desarrollando esta sesión especial en la que había claramente un temario con temas de trascendencia, pero que iban a pasar a un segundo plano porque el foco de la atención pública iba a estar puesto en los temas de mayor impacto público, ¿no? Que venían de afuera de los muros del Congreso y se instalaban con fuerza en el recinto. Ya lo dijo Martín, estaba la situación en Venezuela y las sospechas de irregularidades en las elecciones, con vicios bastante comprobados. También la denuncia por violencia de género con maltrato físico y hostigamiento psicológico del expresidente Alberto Fernández hacia su exesposa, su pareja Fabiola Yáñez, y no menos importante, claramente, porque además tiene como protagonistas a miembros de esta Cámara, la visita de 5 diputados nacionales. Eran 6, pero una quedó afuera de la visita cuando se enteró del motivo real de la actividad, a represores condenados por delitos de lesa humanidad en el penal de Ezeiza. Eso mereció una declaración de repudio. Se había circulado un texto que para algunos actores de este Congreso de la Nación le pareció un poquito lavadito, pero de todos modos se podrían haber
llevado adelante las expresiones individualmente y que quedara registrado en la versión taquigráfica. Pero bueno, el desenlace finalmente fue muy distinto al esperado y por eso estamos aquí conversando sobre esos temas. Vamos a hablar mucho a lo largo de este programa. Bueno, hablábamos del clima que había en la previa de esta sesión, pero vamos primero a hablar del clima propiamente dicho, a ver qué clima hay fuera de Extramuros, a ver cómo está esta jornada. Esta jornada que hay pleno sol. Veremos a ver si nos acompañan las placas o si no las tenemos, si no seguimos hablando. Bueno, pero ha vuelto el buen clima, por lo menos fuera del recinto está bastante bien. Para que entibie un poco, ¿no? Porque estaba fresco. El sol viene bien para que... Para que entibie un poco y sobre todo los ánimos dentro del Congreso estaban caldeados. Acá ahí vemos alguna nube que salió del recinto y se fue ahí al cielo a tapar, pero no tanto. Y tenemos 12 grados de temperatura, 13 grados va a ser la máxima, o sea, estamos ahí nomás. 7 de mínima hubo hoy. Y para mañana tenemos, a ver, yo no lo veo, 9 grados de máxima y 5 grados de mínima. Bueno, mañana invierno. Y fresco, para el viernes tenemos una máxima de 12 grados y una mínima de 5 grados. Y mañana nublado y el viernes con alguna nubecita, pero bueno, compro ese clima. Bueno, auspicioso para el fin de semana, ¿no? Veremos. Si bien la temperatura sigue siendo baja, bueno, por lo menos sol, ¿no? Vamos a tener. Y bueno, sí, como decías vos, un clima frío afuera, pero bastante caldeado aquí adentro. Pero bueno, paso a aclarar, a ver, el ronrón. El ronrón que yo decía en realidad no lo teníamos, porque claramente uno presumía que, bueno, estaba pensando más en cuánto se iba a extender la sesión, en los reacomodamientos que había habido en torno al cronograma, la hoja de ruta que iba a guiar a esta sesión prevista para hoy, porque se había reacomodado todo de modo tal de cuáles temas iban primero. Sorprendía, por ejemplo, que las cuestiones de privilegio no fueran al principio. O sea, eso era una decisión bastante positiva, digamos, de alguna manera, en cuanto a que, por ejemplo, había quedado en primer lugar el tratamiento del registro de datos genéticos, que era lo que había convocado a las Madres del Dolor, por ejemplo, a presenciar esta sesión, que fue uno de los reproches que se hizo a los diputados, que bueno, no les interesa tratar este tema, dijeron algunos críticos de la situación que se estaba dando, porque bueno, estaban presentes las madres de ahí. Hubo acusaciones cruzadas ahí, ¿no? De quién era la responsabilidad de juntar el quórum, de que se cayera la sesión. Unión por la Patria decía, bueno, siempre es el que pide la sesión especial. Es el que tiene que estar encargado. Claro, y los libertarios decían, bueno, pero ustedes están dando vuelta y no se sientan. Claro, entonces, se echaban ahí las culpas mutuamente. Ustedes saben que, bueno, todos, en la gráfica uno prepara las notas de antemano, obviamente prepara todo para cuando arranque, bueno, primerear poniendo la nota cómo fue y yo escribía, y el primer párrafo que había escrito de la nota, dando por iniciada la sesión, decía, con un quórum asegurado, fácilmente alcanzado, porque obviamente para esta sesión se suponía que todos, y agregaba yo, en una sesión donde todos tienen algo que decir. Bueno, evidentemente no estaba tan así, también había algunas iban a recibir, todos iban a recibir también, ¿no? Todos iban a recibir, por eso fue. Es cierto que ustedes hablaban del run en Unión por la Patria había algo, porque ayer Germán Martínez, el jefe de bloque, en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Relaciones Exteriores, en un momento dijo, bueno, habló de la sesión de hoy, un día antes, y decía, bueno, en el caso de que haya sesión, no lo dio por confirmado, él estaba pidiendo que el tema que estaban tratando, que era el voto de los argentinos en el exterior, se postergara. Claro. Y decían, bueno, no va a entrar en la sesión de hoy, de todas maneras no va a entrar en la sesión prevista para hoy, así que se puede postergar. Y en un momento dijo, en el caso de que hubiera sesión, sí, es como que aclaró ahí, así que algo tenían. Bueno, de todos modos no fue una Cecilia Moró, por ejemplo, cuando hace su intervención entre los discursos de minoría, ella dice, ayer yo tenía la presunción de que estaba en duda la sesión, entonces, o sea, ellos tenían ese run, por lo menos los de Unión por la Patria. ¿Me decía Seba? No, decía, que de todos modos, la responsabilidad de quien está impulsando la sesión normalmente se le atribuye al oficialismo. Claro,
una vez que estaban sentados la mayoría de los diputados libertarios, empezaron a mirar y claramente estaban tras bambalinas o estaban en sus bancas, pero estaban parados, no estaban logueándose, eran los diputados de Unión por la Patria. Pero después, bueno, todas las miradas se corrieron hacia Hacemos Coalición Federal, que de hecho firmó un comunicado explicando que ellos no querían subsumirse en la lógica de la grieta, que se estaban instalando temas que alimentaban la grieta política. Un tema era Ezeiza, el otro tema era Venezuela, el otro tema era Alberto Fernández, que tenía que ver con una agenda para desviar la atención sobre los temas de resolución, sobre temas importantes que hacen a la calidad institucional y a la vida de la gente, y que por eso no querían arrodillarse frente a esa lógica que claramente desdibujaba un poco el espíritu de la función que tiene este Congreso de la Nación. Pero también fue una suerte de ajuste de cuentas, ¿no? Está este refrán de que la venganza es un plato que se sirve frío. Bueno, sí. El bloque de Miguel Pichetto se sintió destratado por el oficialismo por haber sido marginado en la composición de la Auditoría General de la Nación, también de la Bicameral de Inteligencia. También acusaron al oficialismo de haber pisado, frenado el tratamiento de proyectos que no fueran de la autoría de la Libertad Avanza, y eso fue generando un caldo de cultivo de descontento que terminó abruptamente, inesperadamente, explotando en esta decisión que tomó por sorpresa a todos. De hecho, los teléfonos, tanto de Martín Menem de Miguel Pichetto, como de los principales referentes de Hacemos Coalición Federal, estallaban en el momento en que estaban pidiendo con desesperación que aparecieran, que se sentaran en las bancas. Bueno, fueron finalmente llamadas perdidas, nadie atendió esa llamada, y de hecho también la Coalición Cívica, que es un bloque hermano, si bien hace poco se emancipó de Hacemos Coalición Federal, trabaja en una lógica de cooperación con Hacemos, y ellos sí se empezaron a chatearse con Miguel Pichetto, con Emilio Monzó, con Nicolás Massot, pidiéndole explicaciones de qué era lo que estaba pasando. Le comunicaron las razones de esta decisión y ellos mismos también decidieron levantarse de las bancas y retasear el común, y eso explica también esa fuga de voluntades para que se inicie esta sesión especial. Pero hay que decir y recalcar muchas veces que el oficialismo no sabía nada o no esperaba que se despachara a Miguel Pichetto con esta jugada, ¿no? Así es, una jugada muy sorpresiva. Y bueno, decíamos que se había reacomodado al principio, en labor parlamentaria se había reacomodado el cronograma de la sesión de hoy, justamente, y se había ubicado al principio el tema tal vez de los previstos. Ese era el tema más importante, como era la creación del registro de datos genéticos. De ese tema nos va a hablar qué es lo que en este momento estaría sucediendo en la sesión, si hubiera tenido lugar, a ver de qué hubieran estado hablando, Sebastián. Sí, bueno, este es uno de los dos proyectos que iban a estar tratándose en la sesión especial. El otro proyecto tiene que ver con la modificación de la ley de armas de fuego para la regularización de la tenencia de armas de fuego y municiones, y también para la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas, es decir, para la destrucción. Pero vamos a hacer doble clic sobre este proyecto, que no regula sobre tabla rasa, sino que se apoya en un proyecto de ley llamado Ángeles Rawson, a raíz del salvaje femicidio en 2013 de la adolescente que fue asesinada por el encargado de su edificio en el barrio de Palermo, Mangieri creo que se llamaba el encargado de edificio. Allí se creó el Registro Nacional de Datos Genéticos, pero solamente almacenaba información genética, es decir, los perfiles genéticos de los agresores sexuales condenados. Con esta modificación, la iniciativa amplía la cantidad de delitos por los cuales la justicia puede ordenar la obtención de una muestra genética, incluyendo todo tipo de delitos. Es decir, cualquier delincuente haya cometido el delito que haya cometido, la justicia puede accionar, puede ordenar la obtención de una muestra genética, y se incorpora a este Registro Nacional de Datos Genéticos. Además, se toman muestras no solamente de personas
condenada, sino que únicamente con una denuncia, eso ya es suficiente, una denuncia penal, quiero decir, con esa imputación ya es suficiente para que esa persona ingrese dentro de este registro de datos genéticos, bueno, con la intención de tener una detección más rápida a partir del entrecruzamiento de datos de, bueno, de los delitos que se cometen, ¿no? Sí. Además, se trata esta de una herramienta fundamental para acelerar, agilizar la búsqueda de personas desaparecidas, y lo decimos esto en el contexto en que se dio esta conmoción por la desaparición del niño de 5 años, Loan, en la provincia de Corrientes, así que es un proyecto que tiene mucha actualidad y que, bueno, ojalá que pueda ver la luz, porque es una deuda de este Congreso de la Nación. Así es, y bueno, hay muchos que en el debate, este hubiera sido el tema que más debate hubiera generado seguramente de los que estaban previstos. No tema Venezuela, si bien se había incorporado el tema de Venezuela al temario finalmente, pero bueno, la situación del caso Sí. Alberto Fernández, este era el tema que más generaba expectativas por lo que se había previsto. Sí, porque pone en jaque, por ejemplo, el principio de presunción de inocencia, ¿no? Además, no establece un plazo para el almacenamiento de los datos genéticos. Estas muestras no tienen, o sea, no es que a partir de determinado momento se destruyen y se desechan estas muestras, sino que la legislación no establece ningún tipo de plazo, con lo cual eso puede poner en tela de juicio, si se quiere, la salvaguarda de los intereses individuales, del derecho a la privacidad de los datos sensibles de las personas. Claro, claro. Bueno, hay muchos, cuando se dio ese debate, algunos decían, creo que sí fue la diputada Patricia Vázquez, ella decía, bueno, con ese mismo criterio de decir, bueno, pero es hacernos considerar a todos como culpables, bueno, con ese mismo criterio nunca se hubiera aplicado el tema de las huellas digitales, que también Claro. se descubrió Juan Bucetich, la Sí. descubrió, hombre de La Plata. Sí, ese es uno de los ¿no? detalles, déjame... Sí, es el nombre de la escuela de policía, Claro. ahí en el Parque Pereira. Así es. Sí. No, ese es un detalle que me olvidé de introducir en el informe, como para completar. También se introduce la huella genética, porque hasta ahora solamente se admitía como prueba para la confección de estos perfiles genéticos los fluidos, esto es semen, saliva y sangre. Bueno, ahora también aparece la huella genética como una forma más de poder recolectar estos indicios, ¿no?, vinculados a delitos de agresión sexual, para poder entrecruzar datos y dar más rápidamente con quiénes son los autores de los delitos. Bueno, finalmente esto quedó postergado, entonces esto hacía la presencia de las Madres del Dolor que habían asistido a esta sesión, pero bueno, finalmente se postergó para, veremos, todavía sin fecha, obviamente, todavía está todo muy fresco. Veamos a... Bueno, hay un dato político, si querés te lo puedo adelantar. Dale, sí, Tuvimos una conversación off the record con diputados de Hacemos Coalición Federal, que es, si se quiere, el bloque que hizo caer la sesión, porque de Unión por la Patria era un poco más esperable, y ellos van a estar convocando a una sesión especial. Falta limar algunos detalles, pero la idea es convocar a una sesión especial repitiendo este mismo temario para el martes que viene, pero agregando también el proyecto de derogación de la ampliación presupuestaria en 100.000 millones de pesos para la nueva CIDE. Así que bueno, lo que quieren es no entorpecer, no poner un palo en la rueda a la agenda del Poder Ejecutivo, pero claramente no quieren que se apropie de toda la iniciativa parlamentaria, sino también poder aportar con proyectos que son de iniciativa de otros bloques, ¿no? ¿Qué es lo que respecto de esos 100.000 millones, qué es lo que pedirían? Porque está el decreto ya. Bueno, hay proyectos de derogación, ¿no? Bueno, obviamente no lo van a dar rigor. El tema estaba que no están los 10 días para la publicación. Claro. No es poner palos en la rueda, pero es colocar en ese temario un proyecto que va a resistir, va a rechazar claramente la libertad de avanza, ¿no? Claro. Es una condición que difícilmente pueda aceptar el oficialismo. No, además tiene que ser tratado previamente. Una negociación previa, pero lo que hizo el oficialismo con ese decreto es tratar de canalizarlo por las comisiones, por la Bicameral de Inteligencia o por la DNU,
como para ganar tiempo. Mañana Claro. se reúne la comisión, la bicameral de DNU. En principio no está ese decreto en el temario. Hay otros decretos más antiguos. Pero bueno, sí, de acá al martes todavía falta mucho tiempo, ¿no? Claro. Sí, Pero bueno, digamos, puso la vara alta, hacemos Claro, Comisión Federal, sí, sí. colocando Y ese llama la tema en el atención de temario, ¿no? Pichetto porque Pichetto, por lo que tengo entendido, él no está tan en desacuerdo con el tema de los 100.000 millones de pesos. O sea, porque dice que los servicios de inteligencia tienen que tener un fondos reservados, obviamente, y tienen que tener una buena cantidad de fondos reservados. Pero bueno. Bueno, se trata de un bloque No lo dijo bastante puro. heterogéneo, con miradas bastante variopintas, en muchos casos contradictorias entre sí. Sí. Pichetto es una suerte de coordinador por encima, pero no necesariamente su mirada prevalece sobre la del conjunto. Claro. Así que él puede tener una posición personal sobre determinados temas, pero después termina... De hecho, La novedad una es de que las... era uno de los más cercanos, ¿no? al Sí. gobierno. Dentro de ese Sí, dentro de ese bloque espacio hay algunos más oficialistas, heterogéneo. otros más opositores. Pichetto estaba dentro de los más oficialistas. Claro. Dentro de los más opositores estaban los socialistas, están Natalia de la Sota, la Sí. cordobesa, Margarita Stolbizer. Así que por eso, si Pichetto es el que, digamos, encabeza esta rebelión, por decirlo de alguna manera, es una preocupación para el gobierno. Sí, de hecho Pichetto, raro, porque ayer había salido de esta reunión para ordenar esta sesión con los líderes dialoguistas, con bastante buen humor. Algunos de los periodistas tuvimos la oportunidad de intercambiar algunos conceptos en el pasillo mientras se estaba retirando de esta reunión y tenía un semblante positivo, estaba conforme con los términos de esa negociación, pero bueno, las mañanas para Miguel Pichetto son diferentes, se levantó con otro humor, habrá meditado que haber sido consensuado. que había méritos suficientes como para, bueno, para hacer esta jugada, que a la larga le dará algún tipo de réditos, habrá hecho su propio cálculo y así se desarrollaron los acontecimientos. Veamos lo que decía el comunicado que dio a conocer inmediatamente después de caída la sesión. O Hacemos Coalición Federal. Dice: no vamos a ser funcionales a discutir la agenda identitaria de los extremos del arco político. Los diputados que conformamos el bloque Hacemos Coalición Federal instamos al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a que recupere el normal funcionamiento de esta casa. Creemos que es fundamental que se traten los temas que hacen a los intereses reales de los argentinos y que ese sea el debate prioritario en cada sesión. No vamos a ser funcionales a discutir la agenda identitaria de los extremos del arco político. Asimismo, las autoridades de la Cámara deben convocar a sesiones ordinarias e incorporar en la agenda parlamentaria proyectos que hacen a la demanda de todos los argentinos. Eso es lo que decía Hacemos Coalición Federal, que pide mucho, me parece que cuando pide que las sesiones sean, ya dejen de haber sesiones especiales y sean ordinarias. Que es una mora. Es un reclamo que viene de hace bastante, ¿no? Pero Sí. también viene de hace bastante, ya muchos años. No sé si vos tenés el dato preciso, pero bueno, yo una década creo que mínimo de que casi prácticamente no hay sesiones ordinarias, como era antes, en un momento que todos los miércoles había una sesión ordinaria que se podían agregar temas. En los últimos años son las sesiones especiales justamente para eso, ¿no? Para cerrar el temario. Claro. Y parece difícil que en este clima, en este escenario que no deja, ya no está polarizado como hasta el año pasado, ¿no? Entre Unión por la Patria, Juntos por el Cambio, pero no deja de haber confrontación y mucha desconfianza entre los diferentes sectores, que se vuelva a las sesiones ordinarias y que cualquiera pueda sorprender con algún tema, ¿no? Claro, eso hagamos la diferenciación, es la explicación de qué son las sesiones especiales. En las sesiones especiales se tratan solamente los temas que se acuerdan o que propone pidieron el que la pide, previamente. la sesión. Claro. Entonces, si se quiere incorporar algo, por eso es eso de que ya se ha tomado como tan normal como las cuestiones de privilegio, que es sumarlas, los apartamentos de reglamento, que siempre necesitan los 2/3, cuando no, O a veces los 3/4. sí, sí. Claro, por ejemplo. En los dos casos muy difícil, ¿no? Claro, Imposible. así es. Por Sí, ejemplo, está. si Unión por la Patria hubiera querido en esta sesión, en caso de que se hubiera habilitado, promover el tratamiento de este proyecto para crear una comisión especial evaluadora de la conducta de los diputados libertarios que visitaron a represores
por inhabilidad moral habría necesitado 3/4. una mayoría especial de 3/4. Claro, porque si tenés dictamen, Sí, pero no está en el temario, necesitas 2/3. claro. Pero si no tenés dictamen y no está en el temario, obviamente, chao, necesitas 3/4. A propósito de este último tema, también presentó un proyecto en la misma sintonía la diputada Lourdes Arrieta, que fue una de las visitantes que se juntó a tomar un té, ¿no?, con los represores presos en el penal de Ezeiza. De hecho, ella aparece en primera fila en esa foto familiar que se sacó con Astiz y otros militares de la última dictadura militar, pero ella, quizá con un poco de culpa, presentó un proyecto especial para que se ponga la lupa y que se investiguen los hechos también, por ejemplo, cómo se trasladaron y demás. No deja de llamar la atención porque lo que está pidiendo es que se investigue a ella misma, que se autoinvestigue y además, en el peor de los casos, que se apliquen sanciones de tipo disciplinaria contra miembros del propio oficialismo. Claro, ahora así que no es un tema que ponga cómodo a la libertad de Avanza, porque hunde la aguja en un tema que duele y que la idea es pasar de página lo más pronto posible, digo, salir de ese aprieto. Así es, por eso es lo que algunos decían después de caída la sesión, decían, bueno, es una sesión que nadie quiso, que nadie quería o que a todos les convenía en realidad de alguna manera también que se postergara, en definitiva. Pero bueno, de eso vamos a seguir hablando inmediatamente después de un muy breve corte. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Y seguimos con plenario y bueno, decíamos sobre la sesión que finalmente no tuvo quórum hoy. Recordemos cómo fue que se produjo el levantamiento de la sesión. La sesión estaba prevista originalmente para el mediodía, para las 12 del mediodía. En labor parlamentaria se había acordado postergarla un poquito hasta las 12:15, 15 minutos para darle más tiempo a la organización, sobre todo porque también había una sesión, una reunión de comisión que hubo esta mañana bien temprano, a las 10 de la mañana, con los de la Comisión de Derechos Humanos, que se reunió, que trató temas y que llevaba alguna resolución que le iban a incluir durante el temario, por eso estaban apurados por cerrarla. Terminó poco antes de las 12 menos 10 prácticamente terminó, entonces bueno, les daba un poco más de tiempo solamente para que se cruzaran hasta el recinto. Bueno, 12:15, no había señales de que nadie imaginaba que iba a haber problemas. Pasadas las 12:30 y con muchos legisladores presentes en el recinto, pero muchos parados, la mayoría parados, empezó Martín Menem a pedir bueno, que se sentaran los que estaban parados, porque evidentemente si contabilizábamos a aquellos que estaban parados, bueno, yo creo que tranquilamente si no estaba el quórum le pegaban el palo, hasta que finalmente 1 menos cuarto, 12:45, bueno, pide la palabra Cecilia Moró y entonces le pasa factura algo a Martín Menem, justamente en cuanto a que, recordando aquello que había sucedido en aquella sesión que también se cayó justo a los 30 minutos, sino que el presidente de la Cámara no quiso esperar más tiempo, le dijo, bueno, haga como en esa oportunidad, entonces levante la sesión, esta sesión está caída, hubo algunos discursos y bueno, el presidente de la Cámara igualmente ya tenía la convicción de que no había, porque en definitiva es cuando el quórum no lo tenés, no es que le faltaba a algunos por llegar y estaban esperándolo. Y estaban en 117 lejos. Mañana. Claro, estaban muy lejos, le faltaban 12 personas. De todos modos, estiró bastante, digo, más allá de la media hora que es el margen de tolerancia que por usos y costumbres se utiliza. Yo contabilicé 12:52 en el momento en que da por levantada la sesión. Vos lo tenías un ratito antes. Bueno, no importa, pero estiró el tiempo necesario como para ver si se podía convencer al bloque de Hacemos Coalición Federal. Claro. No fue. Como decís, claro, y cuando vieron que no, con diputados sueltos, no era que iban a llegar. Ese argumento de los ascensores que no funcionaban, era evidente que podía tener algún efecto para ganar algunos. Sí, ese mismo argumento salió Cecilia Moró.
Claro. Lo había utilizado también Unión por la Patria para tratar de ganar unos minutos más Hay en algo la sesión. con los ascensores, es cierto, están en reparación, pero bueno, el que quiere llegar y está seguro de dar quórum, llega con tiempo y no depende del ascensor, ¿no? Esas excusas sabemos que... Lo mismo Además que está en el primer vuelo, piso, no es que está en el sexto piso. Digo, para quien no conoce las instalaciones de esta casa, el recinto queda en el primer piso del Palacio Legislativo. Hay que subir un piso. No, el argumento Habrá era que gente con dificultades motrices, pero... El argumento era que estaban en el anexo, pueden tener dificultades para salir del anexo, que están en cualquier piso, pero sí sabemos como también los vuelos o ese tipo de excusas, no se demoró el vuelo o había mucho tránsito, es una decisión política de no dar quórum. Y es verdad, 12:43 no puede ser porque no hubiera pasado media hora. 12:52, si vos tenés 12:52, sí, 12:48. No, pero la sesión está convocada para las 12. Claro, pero se había atrasado después hasta las 12:15. 12:15. Ah, ok. Entonces compro el argumento de que justamente era así. Y estuvo muy pícara Cecilia Moró recordándole a Martín Menem que él había acuñado un criterio bastante estricto e inflexible, cuando en la sesión que había pedido Unión por la Patria el 24 de abril, el día posterior a la Marcha Nacional Universitaria para tratar el financiamiento para las casas de estudios, Martín Menem miró el reloj y a las 12:30 bajó el telón de la obra y dio por caída la sesión. Le pidió, que no utilice una doble vara, que utilice la misma vara para sentenciar esta sesión, que voló por el aire. Había una costumbre de hacer una prórroga, ¿no? Sí. Se tomaba como tradición una prórroga de 15 minutos o media hora, que creo que en los dos casos igual no hubiesen conseguido quórum, ¿no? No, cuando ya aquella del kirchnerismo tampoco y esta tampoco. Cuando la decisión está en que no vas a tener quórum, o que la sesión está caída, ya no había manera de levantarla, y era, de todas maneras lo que estaba un poco la sorpresa del oficialismo, porque uno sabe cuando una sesión se va a caer, en general se sabe eso, si hay probabilidades de que se caiga. Pero en este caso no era el caso. Bueno, y hablábamos de los temas que iban a tratar en esta sesión. Recién Sebastián nos presentaba el proyecto de Registro Nacional de Datos Genéticos. El otro tema muy importante que se iba a debatir, y más allá de dejando de lado todas las cuestiones políticas que se iban a llevar al recinto, era el proyecto para la regularización de las armas de fuego. De ese tema nos va a hablar Martín. Sí, así es, José. Este es un proyecto del Poder Ejecutivo, tiene las firmas de Javier Milei, el presidente, de Nicolás Pose, el ex jefe de gabinete, es un proyecto que ya tiene unos meses, y de Patricia Bullrich, sí, la actual ministra de Seguridad. Ahora después vamos a repasar por las firmas en el dictamen. Se iba a aprobar probablemente. El proyecto tenía cierto consenso, tiene dos partes. Por un lado, es un programa para regularizar las armas de fuego, las armas, dice el proyecto textual, en conformidad con la normativa vigente, tanto de uso civil como de uso civil condicional. Lo que tienen que hacer las personas que tienen armas de fuego no registradas es presentarse ante la ANMAC para obtener la autorización, y en el caso de que no sean legítimos usuarios de estas armas, también deberán iniciar ese trámite. Tiene un tiempo de casi un año, es por 360 días, vamos a ver en la próxima placa, por 360 días a partir de que de la entrada en vigencia de la ley. Eso por un lado, decíamos, tiene bastante consenso esa parte del proyecto, porque en el dictamen de las comisiones de Seguridad Interior, Legislación Penal y Presupuesto firmaron diputados de La Libertad Avanza, del PRO, del Radicalismo, de Hacemos Coalición Federal y de la Coalición Cívica. Sí, como decíamos ayer, no siempre es matemática las voluntades políticas en el Congreso, pero si trasladamos la firma de esos dictámenes, de ese dictamen, la firma de esos bloques al recinto, hubiese tenido los votos para aprobarse el proyecto. El kirchnerismo presentó un dictamen de minoría con más controles. No se mostró del todo en desacuerdo, pero sí propuso que hubiera más controles. Bueno, ahí tenemos. Por otro lado, la segunda parte del proyecto es una prórroga
del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas hasta el 31 de diciembre de 2027, hasta un poquito después del final del mandato actual de Javier Milei. En este momento ese programa no está vigente porque se viene implementando desde 2007 y regía hasta el 31 de diciembre de 2023, hasta el año pasado. Es decir, en estos meses no está vigente este programa, así que bueno, la idea del proyecto era que vuelva a implementarse hasta 2027. Ahí el kirchnerismo, Unión por la Patria, proponía que fuera por menos tiempo, por 2 años, para hacer una evaluación de los resultados y después, en todo caso, prorrogarlo. Un dato que estaba en los fundamentos del proyecto: se estima que hay más de 800.000 armas en situación irregular. Esto es un estimativo porque, bueno, justamente como son armas no registradas, no hay un registro oficial. Pero bueno, estas dos partes, sobre todo la primera hubiese tenido algo de discusión, pero estaban en principio los votos, o el oficialismo tenía la presunción de que iban a estar los votos para aprobar este proyecto. Claro, y yo me acuerdo que el proyecto, la parte esta que dice el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que esto se va renovando periódicamente, cada 2 años creo que se renueva más o menos. Claro, ¿no? La última vigencia fue hasta el 31 de diciembre del año pasado. Bueno, la última vez que se aprobó eso fue una aprobación unánime, porque estas cosas en general no tienen mayor discusión, pero me acuerdo que se había emperrado en ese momento la diputada Mónica Frade, que seguramente hoy lo iba a hacer de nuevo, y ella tenía el argumento de que quería saber y quería que se especificara el destino de las armas. O sea, que se entregaban las armas, pero a ver a dónde iban a parar esas armas. Supuestamente es para destrucción, ¿no? Claro, bueno, pero quería los registros específicos, que en esa oportunidad, estamos hablando de hace 2 años, cuando se había debatido ese tema, salió a contestarle, si mal no recuerdo, Cristian Ritondo, que en ese momento se puso del lado del oficialismo, de alguna manera, que mantenía esa postura, y él aclarando que él lo hacía como exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Y bueno, daba el elemento de probatorio de que, bueno, que tenían ese destino las armas, en definitiva. Pero bueno, de eso era una cuestión de que eso lo hubiéramos visto hoy, pero se postergó. Veremos si lo vemos al martes, como dice Sebastián, que hay pedida una sesión, no hay pedida todavía, pero van a pedirla de Hacemos Coalición Federal, una sesión que desde acá ya decimos que con la inclusión de un tema en particular, como es el tema de los fondos de la CIDE, me parece que tiene pocas posibilidades de realizarse. Pero me decías que también hay una sesión que también todavía no está confirmada, pero estaría pedida para el día miércoles. Está en gestación la idea de llegar a una sesión especial que se pida para el día miércoles para tratar los proyectos que declaran la esencialidad educativa, ¿no? Como para poder paliar la cuestión de los paros y las huelgas docentes que dejan a los chicos sin la posibilidad de tener clases de manera continua. Bueno, para eso hay proyectos que declaran la educación como servicio estratégico esencial. Hay que ver si además en el temario de esa sesión se agrega algún otro de los proyectos de tinte educativo, como el presupuesto para universidades públicas. También estaba el proyecto sobre el fondo que corrige las asimetrías salariales, el FONID, exactamente. Son proyectos que en su momento había fomentado el radicalismo. También Hacemos Coalición Federal y por supuesto Unión por la Patria, pero que en el marco de sostener un marco de relaciones fluidas con el oficialismo fueron dejadas de lado o se les puso un freno y se fueron posponiendo para más adelante. Ahora que el clima parece más tenso entre el oficialismo y la oposición, nuevamente se está recreando esta situación de mayor rispidez, es posible que la oposición neoliberista meta por la ventana alguno de estos proyectos, pero en principio lo que sí va a estar seguro en el temario, en caso de que se confirme esta sesión, son los proyectos que declaran la esencialidad educativa. Así que si se confirma esta posibilidad, que el martes y el miércoles tengamos sesión en el recinto,
si ahora respiramos aliviados porque nos vamos a tener por delante que subir esta cuesta arriba, ¿no? De 24 horas de sesión, bueno, lo vamos a tener esa montaña la semana que viene. Así es, sí. Y hablas de educación y bueno, vine a cuento un proyecto que se presentó esta semana, lo presentó un diputado libertario, o nuevo libertario, porque él no venía del partido de los demócratas de San Juan, que es de Mendoza, es el mendocino Álvaro Martínez, Sí. que presentó un proyecto que propone la obligatoriedad de tener el secundario completo para postularse para cargos públicos. Esta es una iniciativa que la propuso esta semana. Eso implica una reforma de la ley orgánica de los partidos políticos, la 23.298, y la propuesta que él dice que tiene como finalidad elevar la calidad del Parlamento. Y me parece un poco que también viene a cuento de toda esa polémica que se había armado entre ciertos sectores, porque cuando ese contrapunto que se armó sobre todo en las redes sociales, cuando cuestionaban a una diputada que no tenía el secundario completo, y las posibilidades que un legislador pueda o no acceder sin tener ese requisito, y decía, en cualquier empleo te piden, te exigen tener secundario completo por lo menos, en cualquier empleo en blanco, y entonces decían, ¿cómo puede ser que, lo dice el legislador, cómo puede ser que para cargos legislativos, por ejemplo, tenga esa excepción? Y decía que es necesario que quienes integren ambas cámaras tengan al menos sus estudios secundarios completos y una formación sólida que les permita comprender las implicancias de cada ley y sus decisiones. Es un proyecto entonces de Álvaro Martínez que lo secundan varios legisladores de esa bancada, Lorena Villaverde, Nicolás Mayorán, Beltrán Benedit y otros más, y de otras bancadas como por ejemplo Paula Omodeo está orando esta propuesta del legislador mendocino. Y veremos esas iniciativas que son rimbombantes, son llamativas, después a veces sirven como disparadores de la polémica, pero en algunos casos tienen alguna chance de avanzar. En esta no la descartamos, en este caso, de que pueda llegar a prosperar, sobre todo teniendo en cuenta la polémica que se había armado en su momento cuando hacíamos referencia a esa discusión en torno a esta legisladora que no tenía el secundario completo. Hablábamos de mañana que va a haber finalmente el tema de los decretos de necesidad de urgencia. Se va a reunir nuevamente la bicameral de DNU. Y decías, Martín, recién que se van a tratar decretos viejos. Y yo tenía del detalle, tenemos 3 decretos, si hablamos de decretos viejos, 3 decretos de 2019. Hay 3 de 2021. 2020, no se ponen en consideración los del tiempo de pandemia, que en realidad esos sí fueron aprobados, me parece que en paquete, pero estos son los que habían quedado postergados. Hay 15 decretos de necesidad de urgencia de 2022 y 18 de 2023. Son los proyectos que uno imagina que no son en realidad controvertidos, pero hacen la cifra, que no habría que sumarla ahora mentalmente, no me da, pero son más de 40. Algunos de Mauricio Macri, 2019, sí. Muy atrás, y otros de Alberto Fernández que llaman la atención. En un momento se habló bastante, ¿no?, de ese tema, sí, que el oficialismo de ese entonces, probablemente por las internas que había tan fuertes en ese espacio durante ese gobierno, no liberaba, no les aprobaba los decretos, ¿no?, claro, a Alberto Fernández, por eso todavía hay un montón pendientes. Pero tampoco los ponía a consideración. Claro, lo dejaba ahí como latente, ahí, ¿no? Latentes, durmiendo el sueño de los justos. Claro, por eso fue el reproche que se le hacía a Unión por la Patria, que insistía por el tratamiento del mega DNU, y en su momento, pero decían, hay 100, porque realmente había un centenar que habían quedado pendientes. Vuelvo al tema de lo del Registro Nacional de Datos Genéticos. Se especulaba, no sé si escucharon el dato que me lava la sangre, se especulaba con un debate entre 7 y 9 horas para ese tema del Registro Nacional de Datos Genéticos. Si hubiera habido sesión... Ese tema solo iba a demorar. Que si quieren vamos a repasar cómo iba a ser
el cronograma, Claro. que se había resuelto un cronograma nuevo, porque originalmente se había especulado con un orden que era, normalmente se les da el orden en el que sale el cronograma. Sí, hubo bastantes quejas a propósito de esa hoja de ruta y el orden en que fueron colocados los temas cronológicamente, porque se esperaba, por ejemplo, Unión por la Patria y el Frente Izquierda querían, en primer lugar, se dedicar un espacio para la declaración de repudio por la visita de una comitiva de diputados libertarios a los represores presos en el penal de Ezeiza. No querían que eso pasara de largo y que recién a horas de la medianoche, cuando muy lejos del prime time y con la opinión pública mucho más diluida, recién se instalara ese tema a esas horas, ¿no? Quería que al principio se le diera la atención que merece el tema. Así que, bueno, finalmente, de todos modos, bueno, esta sesión no vio la luz, nunca pasó. Veremos pero bueno, el orden es el que estás por leer, José. Claro, sí, había unas renuncias que se iban a aceptar. Después hacemos referencia había un diputado que renunciaba y juraba quien lo iba a suceder, también el secretario parlamentario. Bueno, iba a haber un minuto de silencio por los fallecimientos de Analía Elena López Murphy, la hija del diputado Ricardo López Murphy, Ana Castañeto, que era la esposa, ella murió el sábado pasado, no, el anterior, la esposa del diputado Castañeto, Blanca Nelly Nuno, no tengo quién era, pero bueno, sería algo importante. Y el orden de la sesión era, primero los tratados internacionales iban a tratar. Se iban a votar en bloque todos los tratados, habría una exposición muy breve del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, imagino, y después se votaba o directamente iban a la votación. Son temas que son de acuerdos de 2017 por lo menos, que estaban previstos. Recordemos, los acuerdos internacionales no tienen fecha de vencimiento los dictámenes. Cuando ya tienen dictamen pueden llegar cuando sean. Eso por lo menos no los comprende la generalidad de la ley. Después la creación del dato en el Registro Nacional de Datos Genéticos, y a partir de ahí uno hacía el cálculo. Y a las 9 de la noche, después seguiría todo esto, recién teníamos la resolución sobre el fraude electoral en Venezuela. Eso sí, a las 9 de la noche en prime time. Ese prime time. Ahora después el tema es que el resto del temario se iba a abordar demasiado tarde, cuando la mayoría de las familias argentinas ya apagaron el televisor o las transmisiones de YouTube. Pero a continuación tenías, de ese tema, el bloque de La Libertad Avanza proponía votar un proyecto de declaración para condenar la visita de legisladores a ex represores. Ahí había una propuesta del radicalismo que era mucho más dura que La Libertad Avanza. Con toda lógica, La Libertad Avanza te daba un tema un poco más morigerado, una declaración un poco más morigerada, pero bueno. Y después venían las cuestiones de privilegio. Las cuestiones, uno calcularía que serían, con buena voluntad, a las 12 de la noche. Más o menos a la medianoche o a la 1, más o menos, porque habría que ver cuánto tiempo demoraba este debate. Eso favorecía, si se quiere, haciendo una lectura rápida, a Unión por la Patria, porque uno de los temas de cabecera en esas cuestiones de privilegio iban a ser las acusaciones al expresidente Alberto Fernández por haber ejercido violencia de género contra su expareja, habiendo sido un presidente que se vanagloriaba del progresismo y de las causas de género, ¿no? Así es. Y después venía el tema de los temas pendientes. Regularización sobre armas de fuego y prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que fue lo que recién nos contaba Martín. Y después la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y salida de las fuerzas nacionales. Esa ahí me daba las fechas, y la fecha es esto tiene vigencia a partir del 1 de septiembre, las cosas previstas, los operativos previstos, y por una vez se iba a hacer en tiempo y forma. Así que no quiero imaginar que esta postergación haga que finalmente terminen, porque cada vez a medida que se van prorrogando este tipo de cosas y no se aprueba, los operativos se van postergando o suspendiendo. Y después, al final, tenían apartamentos de reglamento y homenajes, que fue algo que les salió bien en la última sesión que hubo,
que dejaron los homenajes para el final, dijeron no los van a hacer al final, y sí, se hicieron en una sesión que fue de muchísimas horas, 20 horas y pico. Me acuerdo que al final se hicieron los homenajes así todos. Pero bueno, veremos entonces si esto es la sesión que no fue. Queda el dato todo como para ver si la próxima sí se hace. Y ahora vamos a un breve corte y después seguimos con más información legislativa, con más plenaria. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes.
En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Y seguimos en plenario en unas jornadas marcadas por la sesión que no fue. Hoy estaríamos pensando que a esta hora estábamos transcurriendo la sesión, una sesión que se preveía que iba a durar entre 21 y 24 horas. Pero bueno, finalmente pasaron cosas y finalmente se suspendió. De ese tema vamos a hablar con nuestro invitado, Daniel Arroyo, a quien le damos la bienvenida. Diputado, gracias por estar con nosotros. Y ¿se le esperaba lo que sucedió hoy? No, para nada. De hecho, me vine con el bolsito para estar las 21 a 24 horas. Era ese el cálculo, ¿no? Era ese el cálculo y yo estaba convencido que iba a haber quórum y que se iba a tratar. De hecho, tuvieron labor parlamentaria al comienzo, reordenaron un poco el temario. Bueno, finalmente el bloque Hacemos Coalición Federal de Pichetto no dio quórum y ese fue el tema. Yo estaba convencido que iba a haber quórum, claramente. Era una sesión que el temario en sí no era de un gran debate, pero que había tres cuestiones, que era el tema de Venezuela, por un lado, las elecciones en Venezuela, la visita de algunos diputados a los represores y finalmente la situación de Alberto Fernández y las denuncias iban a acaparar gran parte de la atención. No iba a llevar mucho tiempo, en mi opinión, el debate de los proyectos de ley, sino estos temas. Cita el caso de Alberto Fernández, justamente usted fue ministro de él. ¿Qué visión tiene del tema? Yo siempre tengo la misma visión cuando se da una situación así. Yo estoy del lado de la víctima siempre. La víctima es la mujer que denuncia hechos de violencia y espero que la justicia pueda determinar qué es lo que ha pasado. Sé lo mismo que sabe cualquiera que lee un diario, pero siempre hay que estar, en mi opinión, del lado de la víctima. Hay 39 diputados de Unión por la Patria que hicimos una declaración, yo soy uno de esos, diciendo esto básicamente, del lado de la víctima y esperando que la justicia determine qué pasó. Expresando la preocupación. Expresando la preocupación, estamos hablando de un hecho de gravedad y violencia de género. Diputado, aprovechando también esta introducción que hizo, que hubo 3 temas que se instalaron, que vienen de afuera del recinto, bueno, iban a ser caja de resonancia en caso de que la sesión se hubiera llevado adelante, que de todos modos hubo expresiones de minoría, pero uno de esos temas puntuales es la situación en Venezuela y esta sospecha de que el escrutinio estuvo viciado y hasta el día de hoy no sabemos cuál fue el ganador. Quería saber cuál es su opinión a título personal, más allá de su pertenencia a Unión por la Patria. Todos leímos el comunicado del bloque que preside Germán Martínez, pero querías conocer de primera mano su opinión personal. Yo creo que quien mejor expresó la situación es el presidente de Chile, Boric, que dijo, las elecciones, para ser democráticas y legítimas, tienen que estar validadas, tiene que quedar claro qué sacó cada persona de votos. Está claro que el gobierno de Maduro fue saliéndose del esquema democrático a medida que fueron avanzando los años. Yo creo que arrancó de una manera con Chávez, muy buena en términos de mejorar las condiciones sociales y económicas. Pasaron 25 años, fue saliéndose de un esquema democrático claramente y tiene que mostrar las actas. No es posible que yo salga y diga yo saqué 40, él sacó 30, vos sacaste 20, gané la elección. Eso no tiene ningún valor, lo diga el Consejo Nacional Electoral, el que fuera, si no se muestran las actas. La validación está en eso. Por eso es bueno el sistema argentino, porque cualquiera de nosotros puede saber cómo fue la votación en la mesa en el que votó o en la escuela. En el caso de Venezuela, hasta ahora hubo una comunicación general y no han estado las actas. Realmente necesitamos que quede con claridad cómo ha sido el escrutinio. A medida que pasan los días, es peor la situación. Y en cuanto a la visita de algunos diputados a los represores en Ezeiza, más allá de los pronunciamientos, ¿cuál era la idea de Unión por la Patria? Al que se constituya una comisión para investigar. Es decir, yo creo que hay que entender
que delito de lesa humanidad, represores, terrorismo de Estado es distinto a cualquier otra cosa. No es un debate acerca de si hay que privatizar tal o cual empresa, si la edad para la imputabilidad de un joven tiene que ser tal o cual, o si me gusta más el Estado o el mercado. Que el Estado haya aplicado terrorismo de Estado, haya entrado a las casas, matado, haya hecho desaparecer personas, se haya apropiado de bebés, haya tirado desde el propio Estado personas desde los aviones, claramente es algo que no solo es un delito de lesa humanidad, sino es terrorismo de Estado, está fuera de la caja democrática. Por eso me parece grave la visita a los diputados a represores que están fuera de la caja democrática. No es un debate de cualquier otra política pública, yo la puedo entender. Está fuera de la caja democrática, es algo que no se puede hacer. Se cruzó un límite, en mi opinión, que no se puede hacer. Entendíamos nosotros que había que constituir una comisión y que había que evaluar la situación. A mí también me hace pensar sobre una ley de negacionismo. Yo siempre pensé que no hacía falta una ley contra el negacionismo en Argentina. Es decir, porque es evidente que yo creía que ya estaba resuelto el tema. Bueno, no está resuelto. Entonces creo que hay que promover una ley contra el negacionismo en nuestro país, como tienen varios países en distintas situaciones, como tiene Alemania, por ejemplo, en su caso. En los discursos posteriores, en ese debate en minoría que hubo, la diputada Cecilia Moró hizo referencia a supuestos acuerdos que habría respecto a las versiones que tienen de acuerdos en torno a proyectos que fueran a impulsarse. ¿Ustedes qué saben de esa cuestión? No, entiendo que, entiendo que había dos situaciones. Una, la que planteábamos nosotros, que era ir a una comisión y evaluar, y otra que era simplemente repudiar la situación y punto. Creo que esas dos cuestiones estaban. Nosotros entendemos que es una situación grave, que claramente no hay una ley que le impida a alguien hacer eso, pero es una situación grave. Estamos hablando de algo que está afuera, que es el límite de la democracia para afuera. No es otro. Yo cualquier otro debate lo entiendo, pero este no es un debate. Esto está fuera del esquema democrático. Y por eso nos parecía importante instalarlo como discusión. De hecho, yo había pedido hablar en el recinto y lo iba a plantear como un pedido de cuestión de privilegio. Diputado, la diputada Moró, no sé si es a lo que hacía referencia nuestro conductor, planteó de que esta no había sido la única reunión que mantuvieron diputados de esta casa con represores. Hubo reuniones en Campo de Mayo, también en la sede del Santa Elías, en la calle Montevideo, y que también varios diputados de la Libertad Avanza participan de grupos de WhatsApp de discusión con abogados interesados en elaborar proyectos para generar o un indulto o una morigeración de la pena para los represores. Bueno, ¿cuál es su mirada sobre esa situación? Yo creo que hay que distinguir dos planos. Que planteó Cecilia Moró. Yo creo que hay que distinguir dos planos. Los diputados tienen todo su derecho de presentar los proyectos de ley que consideren pertinentes y podrán conseguir la mayoría o no. Yo estoy muy en contra de la prisión domiciliaria en este caso. Estamos hablando de terrorismo de Estado, como estuve en contra del 2x1. Recordarán que hace un tiempito la Corte Suprema estableció un primer criterio que era que se computaban 2 años por cada uno y después se fue para atrás. Yo creo que tienen derecho a presentar los proyectos de ley. En mi opinión, eso está fuera del esquema democrático, pero les asiste el derecho a presentar proyectos de ley de cualquier tipo. Yo claramente creo que está mal la prisión domiciliaria en estos casos particulares. No estoy hablando ni de delitos particulares, ni de otros hechos de violencia, y lo del 2x1 también. Nosotros vivimos en democracia. Esta es la caja democrática. Dentro de esto se puede discutir todo. Yo tengo una opinión muy crítica del gobierno, pero entiendo que tiene legitimidad y que encara las políticas que cree que tiene que encarar. Fuera de la caja democrática no puede haber nada. Esto, terrorismo de Estado, está fuera de la caja democrática. Diputado, vuelvo a la situación de Alberto Fernández, a la denuncia de Fabiola Yáñez por violencia de género. Él sigue siendo, el expresidente sigue siendo presidente también del Partido Justicialista, del peronismo. En uso de licencia, no ejerce, digamos, en los hechos, pero formalmente sigue siendo el presidente. ¿Cree que el partido debería tomar alguna medida? No, a ver, yo entiendo primero que hay que acompañar a la víctima. Y sí creo esto de que las víctimas de violencia de género denuncian cuando pueden. He tenido mucho contacto con víctimas de violencia de género, siendo ministros especialmente. Y me quedó claro que alguien denuncia cuando puede, en la situación que puede. Con lo cual nadie puede decir, no, ¿por qué no lo dijiste antes? Denuncia cuando puede. Y hay que acompañar a las víctimas siempre. No creo que sea relevante pedir licencia, si uno tiene licencia o no tiene licencia en el PJ. La verdad que no creo que sea relevante quién es hoy el presidente del PJ. Y de hecho, entiendo que en noviembre va a haber elecciones. No creo que ese sea un tema relevante. Sí, acompañar a la víctima
y sí establecer que la justicia, bueno, tome todas las medidas y defina con claridad qué es lo que ha pasado. Diputado, fuera de cámara hablábamos sobre, bueno, usted nos contaba lo compungido que estaba por el resultado de anoche con su equipo, el equipo de sus amores, San Lorenzo. San Lorenzo, bueno, lo llevo entonces al tema, un tema que es un debate que me parece que desde lo que viene, que es la creación de las sociedades anónimas deportivas, justamente, y donde algunos dicen, por ejemplo, que en ese plan que puede llegar a existir, bueno, hay una idea de que San Lorenzo sea un club grande que podría llegar a ser el primero que pudiera llegar a pasar por esa experiencia. ¿Usted qué postura tiene al respecto? No concuerdo ni para San Lorenzo ni en general. Yo creo que los clubes en la Argentina, los clubes de fútbol no son solo de fútbol. Por supuesto somos todos apasionados del fútbol, pero son clubes sociales, son clubes, muchos que tienen escuelas. San Lorenzo tiene una escuela, pero como muchos clubes, tienen actividades sociales, deportivas, tienen comedores, tienen merenderos. Hay una dimensión del club como tal integrado al barrio que es muy valiosa verdaderamente. Yo creo que no. A mí me parece que muchas de las desregulaciones que está planteando el gobierno están bien, a mí me parece. Sí. Esto que está planteando con el registro de conductor, de que uno tenga que renovarlo todo el tiempo, o que haya menos trámites para comprar un auto. Hay muchas desregulaciones que está haciendo el gobierno que a mí me parecen correctas. Esta no, porque rompe la esencia y es la posibilidad de que el club es de los socios. De verdad creo que es algo muy fuerte y es distinto cómo funciona un club en la Argentina de cómo funciona en Inglaterra, en Francia o en España. Acá el club es social en esencia y tiene una inserción en el barrio que no lo puede manejar. Una empresa privada tiene otra lógica, tiene una lógica de lucro. Esto es una lógica de vínculo con lo social. Yo creo que sería un error y de hecho entiendo que los clubes, entiendo que hay un decreto que ya lo habilita, que los clubes en general no van a ir, porque hay una cosa de mucho compromiso social y los dirigentes de los clubes en general están muy comprometidos con su medio. Perfecto, diputado, le agradecemos mucho su presencia aquí con Diputados TV. Gracias. Y bueno, en una jornada donde, bueno, el tema dominante fue la sesión que iba a realizarse repasamos el temario que iba a haber, había la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y salida de fuerzas nacionales. Después iba a determinarse como declaración de brigada heroica la 6ª Brigada Aérea de Tandil. También se iba a dar la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos. La ley de armas de fuego se iba a aprobar también, y una serie de acuerdos que iban a establecerse para acuerdos internacionales en esa sesión que finalmente, pasado el tiempo reglamentario que para la sesión, el tiempo de espera, bueno, finalmente se dio por finalizado, bueno, se inició una sesión en minoría. Ahí vemos las imágenes de, bueno, se llegó a 111, después había muchos diputados parados, como vemos en las imágenes, pero bueno, claramente no existía la posibilidad de alcanzar el número suficiente para realizar esta sesión que, como recién nos confirmaba el diputado Daniel Arroyo, estaba prevista entre 21 y 24 horas, se especulaba con esa extensión. Un debate que tenía como principal tema de análisis la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, y ese tema estaba calculado en un debate que insumiría entre 7 y 9 horas. Había muchas cuestiones de privilegio previstas para esta jornada. Se hablaba de 30 cuestiones de privilegio, 17 eran de Unión por la Patria. Era lo que se estimaba, más o menos. Y bueno, esa era un poco la idea de lo que iba a realizarse en esta sesión. Esta sesión que, bueno, finalmente fue suspendida. Veremos para cuándo, esa postergación, para cuándo se termina dando esta sesión. Pero bueno, ahora tenemos a otro invitado a quien le damos la bienvenida, Berti Venegas Lynch. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, es un gusto tenerlo acá en una jornada muy especial. Sí. Imprevistamente se suspendió. ¿Ustedes tenían alguna imagen, alguna idea de que podía suceder esto? No, mirá, no estoy en la parte de labor parlamentaria, en la negociación previa, pero se había dado de la oposición amiga, por así decirlo, la voluntad que iban a dar quórum. No dieron quórum sobre un tema, sobre todo el más importante, que era el tema de
del ADN, el tema del banco genético, ¿no? Para el tema de criminalidad. Estaban presentes las madres del dolor, Sí, ahí una presentes ahí. vergüenza. Bueno, finalmente eso se suspendió. Y bueno, hubo sorpresa en general, pero algunos dicen, bueno, les convino a todos de alguna manera, porque bueno, más allá de los temas que estaban previstos en el cronograma, Sí, sé dónde va. había un trasfondo político que iba a dar donde había reparto para todos. O sea, de alguna manera, Sí, bueno, coincide. eso yo hago el siguiente análisis que creo que es más fuera de la cuestión de la coyuntura. Es decir, che, esta es la cuestión, porque claro, siendo nuevo en la política te empiezan a llamar la atención ciertas cosas, y la moción de privilegio, todas estas cuestiones, las cuestiones de privilegio, es de un diputado, si lo amenazaron o le pegaron un tiro en la oreja, viste, como a Trump, y que eso entonces usa ese contexto y esa audiencia cautiva para hacer un punto que es importante. Ahora, se usa para cualquier cosa, y ayer me dijeron va a ser una sesión de 29 horas. Entonces es una cosa que se consume en esto que se pretende hablar de cualquier cosa y usar la audiencia cautiva, y yo estoy convencido que muchas de las sesiones, si apagás la cámara, demora media hora. Es la cuestión de todo el show y la cosa más mediática. Y siempre yo pienso, che, está pagando, viste, el contribuyente, la luz, esos reflectores que ves en el techo, el café, la gente de sonido, toda la grabación, fotografía y las dietas que nos pagan nosotros para eso, y encima ahora pasajes y todo para no dar quórum. Entonces yo creo que reglamentariamente, estoy viendo más el deber ser, y no la cosa de coyuntura, el deber ser, decía, la moción de privilegio tendría que ser estrictamente dentro de un parámetro que si se interpreta mal o se usa mal, tendría que ser mucho más fino, o dejarlo para el final, que vaya también a asuntos constitucionales y demás, y al archivo, pero que cuando se termina la sesión, la gente que quiere escucharlo esté. Y los homenajes lo mismo. Los homenajes, si quieren hacerlo en el recinto, me parece no es el lugar. Tienen el Salón Parodi, donde quieran homenajear al que se le dé la gana, pero creo que no es el lugar, el recinto, cuando nos convocamos por una cosa distinta. Diputado, ya, aprovecho, le cuento una anécdota que viene al cuento. Si no la cuento ahora, no la cuento más. Entonces, pero la primera cuestión de privilegio que se presentó en la primera sesión de la recuperada la democracia en el 83 fue el 16 de diciembre de 1983, pongámosle esa fecha más o menos, reviendo los boletines de sesiones, las taquigráficas, había visto, la presentó un diputado Gurioli, de apellido Gurioli, guardia de hierro era, y expuso largamente sobre el tema de la visita del vicepresidente de Estados Unidos, George Bush, que había venido a la asunción de Raúl Alfonsín, y era una crítica porque, bueno, había venido el enemigo porque el año anterior habían participado Estados Unidos, había apoyado a Inglaterra durante la guerra. Entonces esa era su cuestión de privilegio. Cuando terminó de exponer, el presidente de la Cámara le dijo que no le parecía, lo había dejado exponerle, no le parecía esa una cuestión de privilegio, que era otra cosa. Se votó en el recinto y se votó que no era una cuestión de privilegio, nada más quedó ahí el tema, pero fue la única cuestión de privilegio que se había dado. Se lo dejo ahí para... Sí, es un buen antecedente y se ve que, bueno, por ahí los distintos presidentes fueron por usos y costumbres, siendo más laxos de la cuestión, y en vez de tener un tema, un tiroteo ahí, evitarse un tema de todo lo que hay, que generalmente tiene que manejar el pobre presidente de la Cámara, por ahí pero habría que revisarlo, sí, coincido. Diputado, uno de los temas que iba a estar arriba de la discusión en el recinto era, bueno, esta visita que se trató de justificar como una visita humanitaria por parte de 5 diputados nacionales de su bloque a represores condenados por delitos de lesa humanidad. Esa visita generó muchísima susceptibilidad. Recién José hablaba de la recuperación de la democracia. Bueno, fueron cometidos por personajes que atentaron contra la democracia y cometieron delitos aberrantes. Usted, no sé si tuvo la oportunidad de charlar con los diputados que participaron de esta actividad en el penal de Seiza, qué impresión le dejó y si cree que eventualmente es necesaria algún tipo de sanción ejemplificadora o por el contrario, cree que con una declaración de repudio alcanzaría. Quería ver cuál es su mirada personal sobre este asunto que despierta tanta polémica, ¿no? Gracias por la pregunta, son varias cosas. Una es la cuestión, te empiezo por atrás, sanción, me parece que libertad de hacer y expresión al 100%. Hay gente que va y se abraza con Chávez y con Maduro, y está aniquilando gente y tiene un centro de detención como la ESMA en el Helicoide. Entonces, bueno, eso por lo pronto, me parece que
no merece más explicación. Lo otro, el tema de fondo, y después quiero ir después al tema de fondo, pero digamos el tema más de coyuntura que planteas vos de la visita, la aclaración que no fue la visita a represores. Che, ¿vamos a ir a ver represores? No fue esa la idea. Era y de vuelta, la mejor nota que puedes hacer es a la gente que fue, que te da la explicación de qué pasó. Yo no fui. De manera que estoy hablando quizás con mucha prudencia sobre el tema porque no quiero cometer justamente una equivocación o un error en lo que pasó porque no estuve. Te puedo decir lo que yo haría. Pero creo que muchos fueron... la convocatoria fue un tema humanitario para ir a ver, en general el tema es Ezeiza, presos, muchos de los cuales, que podía ser alguno de los militares, están con tema de enfermedades, hay uno que creo que está en sus últimas horas y estaba encadenado a una camilla, en fin, cosas ya directamente... Pero la foto que circuló no fue con presos comunes, fue con... No, por eso yo digo, no. Yo te estoy haciendo la pregunta, como dijiste, ¿qué opinás de la visita a represor? Entonces yo corrijo, o por lo menos trato de dar claridad en el asunto, no fue esa la idea, era una cosa humanitaria, transversal respecto de presos. Tal cual. Y después algunos me cuentan, terminaron en esta recorrida insólita. Entonces no fue claro, creo, de la convocatoria. O sea, que claramente fue un error y esas cosas en la política te tenés que fijar. Después este asunto también de que una diputada dice, bueno, yo no viví en la época, con lo cual no sabía quién era. Digo, pucha, independientemente de la edad que tenga, existe la historia y los libros, y siendo diputado también creo que es rol nuestro, no te digo conocer la historia universal, pero una cosa tan cercana, tan complicada y tan dolorosa la tenés que conocer. Eso es lo que pienso yo. Obviamente no fui, no iría tampoco. Ni siquiera como cosa humanitaria. Me parece que hay gente que está matando en la calle por el tema de seguridad. Como prioridad era un tema humanitario a las cárceles. Aunque, por supuesto, aunque sean reos, tienen derechos humanos. Derecho también a ser juzgados, ¿no? Y todos tenemos derechos iguales. Esta cuestión que se dice, no, los criminales no tienen derechos, me parece una barbaridad. Todos tenemos la igualdad ante la ley. Vamos al tema de fondo. El tema de fondo de toda esta discusión creo que la traigo a la mesa porque creo que yo quiero rescatar, es una buena oportunidad para rescatar, para dar vuelta a la página y que las nuevas generaciones tengan una mirada acabada del asunto. Es la verdad histórica completa, que durante mucho tiempo nos vendieron una verdad con hemiplegia moral, ¿no? Con la cuestión o sea, por supuesto no suscribo el horror del concepto de desaparecidos, me parece un espanto, no hay forma, no importa si es 1 o 30.000. La discusión de los 30.000 es porque se usó muchas veces para agrandar esa cifra, para financiar el terrorismo. Y después terminar con los fraudes reparatorios que tenés terroristas que están en Barcelona tomando sol. O en el Museo de la Memoria cuando fueron a veces ajuste de cuentas entre los del ERP. Y tantas otras historias que es una barbaridad y se lo está pagando el contribuyente. Eso por un lado. Y por el otro es el reconocimiento de las víctimas que han sido absolutamente tapadas y olvidadas del terrorismo desde el 75, de la AAA, el ERP, Montoneros. Esa es la parte que creo que hay que poner todo sobre la mesa. Todo fue una época espantosa, pero se vende una verdad tuerta y falseada y hay varios libros de cada uno de los casos, de los fraudes estos, que me parece... Yo creo que la gente hubiera adherido mucho más al concepto de desaparecido, no importa qué filosofía tenían, si eran marxistas o liberales, habían adherido mucho más si quienes comunicaban esta cuestión hubieran estado parados justamente en defensa del horror de desaparecidos y no escindiendo la cuestión de todo el mensaje marxista, y ni te digo escupirle en la tumba de los desaparecidos usando kioscos y el tema del fraude de la reparación. Entonces me parece que se ha mezclado. Hay algunas madres de Plaza de Mayo que se han abierto y se hablan de las tradicionales, no tienen estas Bonafini o demás que eran totalmente radicalizadas, que me parece que si las que mantuvieron la cuestión independientemente que era un hijo o un familiar que le desaparecieron, ir por esa cuestión justamente a la igualdad ante la ley, el derecho a la vida, la libertad y la propiedad, me parece una causa para empujar. Pero 3 conceptos importantes, y con esto cierro, de memoria, verdad y justicia, que son 3 términos sagrados, lo prostituyeron. Sí.
En cuanto a la visita de los diputados a los represores, ¿cree que es suficiente? Bueno, acabo de aclarar que... No, pero ¿cree que es suficiente con la declaración esta que expresó una preocupación? ¿O qué mirada tiene sobre esta propuesta de crear la comisión investigadora? ¿Comisión investigadora de qué? O sea, fueron los tipos... Suponete que hayan sido, que no fue el caso, por eso creo que la pregunta me parece a mí que está mal formulada o tiene el sesgo de decir fueron a ver represores, no fueron a ver represores, y de vuelta quizás algunos sí, y te lo puedo decir si vos contactás a alguno que realmente haya tenido esa intención y le haces la nota. Pero no fue esa la intención, y me parece hacer una comisión. Yo pregunto, ¿comisión para qué? Claro. Digo, no, pero pregunto en serio acá en la mesa. ¿Qué se le ocurre después una comisión para qué? ¿Para sancionarlos? ¿Para expulsarlos? Claro. Y más cuando, como te digo, a mi modo de ver, y creo que conozco el espíritu de más o menos todos los que fueron, no fue la intención esa. Diputado, le agradecemos mucho su presencia aquí con nosotros. Nos quedamos sin tiempo, se nos va el programa. Sí, lo invitamos próximamente a que esté con nosotros de nuevo y lo hacemos encantado. Nota más extensa. Ahora llegamos al final. Gracias, chicos. Gracias, José. Nos vemos, con ustedes nos vemos mañana a partir de las 15 nuevamente en plenario, y ahora lo dejamos en la continuidad informativa de TV con la gente de Pasos Perdidos, Amanda Alma, Fernando Fraquelli y su equipo. Nos vemos mañana.